Hola, mi nombre es Sebastián Ferraro y les doy la bienvenida a este video de presentación que publicamos en el marco del Congreso Monteiro 2021. Nosotros somos el grupo de investigación en mecánica geométrica en la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca. El grupo está integrado por Santiago Capriotti, Hernán Sendra, Viviana Díaz, Sebastián Ferraro, Eduardo García Toraño y Guadalupe Quijón. Nuestro grupo tiene lazos de colaboración con investigadores de, por ejemplo, la Universidad Nacional de La Plata, el Instituto Balseiro, dentro de Argentina, y en el exterior con el Instituto de Ciencias Matemáticas, la Universidad de La Laguna y la Universidad de Amberes. La geometría diferencial que se ve en muchas de las carreras de licenciatura en matemática es la base de nuestro lenguaje. Usamos fibrados tangentes y cotangentes, formas diferenciales, métricas riemannianas, y por supuesto esto se va profundizando más allá, con, por ejemplo, variedades provistas de estructura adicional, como las llamadas variedades simplécticas, las variedades de Poisson, las variedades de contacto y los fibrados de Jets. También los grupos y álgebras de Lie están presentes en muchas de las cosas que estudiamos, generalmente asociados a simetrías. Ahora hablemos un poco acerca de qué es la mecánica geométrica. Como toda disciplina, no es fácil describirla en una explicación corta, pero vamos a hacer el intento. En la mecánica geométrica, muchas de las motivaciones y los problemas provienen del estudio de sistemas físicos, como por ejemplo sistemas de partículas, cuerpos rígidos, mecánica de fluidos y teoría de control. El énfasis está en el estudio de cuáles son las estructuras matemáticas de tipo geométrico adecuadas para describir dichos sistemas físicos, cuáles son las propiedades de dichas estructuras y qué permiten decir acerca de esos sistemas. Veamos un ejemplo sencillo para ilustrar de qué estamos hablando. Tomemos un sistema físico concreto, un péndulo doble. Consiste en estas dos barras, unidas entre sí mediante una articulación, y la barra de arriba está fijada a un punto sobre el cual puede girar. Estamos pensando que todo el movimiento ocurre en un plano. Cada configuración del sistema es una posición posible del mismo, o sea, lo que se vería en una foto estática. La podemos describir mediante estos dos ángulos, que uno podría pensar en principio como dos números reales. Pero podemos hacerlo mejor. Miramos cada ángulo como un elemento de la circunferencia S1 y a la configuración como un elemento de S1 por S1, es decir, el toro T2. Decimos así que T2 es el espacio de configuraciones. La evolución del sistema en el tiempo es entonces una curva en el espacio de configuraciones, que es una variedad diferencial. Los dos formalismos principales de la mecánica son el enfoque lagrangiano y el hamiltoniano. Un sistema lagrangiano está dado por una función L definida sobre el fibrado tangente, es decir, una función a valores reales de la posición, o lo que estábamos llamando recién la configuración, y también de la velocidad. Una clase muy importante de lagrangianos son los que se llaman de tipo mecánico, que consisten en energía cinética menos energía potencial. La energía cinética depende de la velocidad y la potencial de la posición. Si tenemos una curva suficientemente diferenciable en la variedad Q, tendremos lo que se llama la acción de la curva, que es esta integral. El rol de esta función L es que las curvas que describen la evolución en el tiempo del sistema, que vamos a llamar las trayectorias del sistema, son aquellas que minimizan, o más generalmente extremizan, la acción. Al plantear cuáles son estas curvas, se obtiene que son precisamente aquellas que satisfacen estas ecuaciones, que son las ecuaciones de Euler-Lagrange. El otro gran enfoque de la mecánica es el hamiltoniano. Aquí lo que tenemos es una función en el fibrado cotangente, es decir, una función de la posición Q y de lo que se denomina el momento P. Las ecuaciones de movimiento son las ecuaciones de Hamilton.
Una de las cosas que se puede hacer acá es, por ejemplo, reemplazar la variedad T estrella de Q, el fibrado cotangente, por una variedad simpléctica cualquiera y escribir las ecuaciones en términos de la estructura simpléctica sin hacer referencia a coordenadas Q y P. Esta ecuación define un campo vectorial X sub h cuyas curvas integrales representan las posibles evoluciones del sistema. Estas ecuaciones generalizan a las que están a la izquierda. De la interrelación entre el formalismo lagrangiano y hamiltoniano y de su profundización o generalización salen una cantidad enorme de ideas y resultados. Este es tal vez el eje central de la disciplina. Volviendo ahora al panorama general, muchas veces nos interesa estudiar cuestiones relacionadas con el carácter intrínseco de las ecuaciones y también de otras nociones o conceptos que se vayan desarrollando. Con intrínseco nos referimos a que se puedan describir las cosas en forma independiente de la elección de coordenadas locales en las variedades. También nos interesa analizar qué pasa cuando hay un grupo de simetrías del sistema. Además, tienen mucho que ver los principios variacionales, que son ideas del estilo de lo que mencionamos cuando hablamos de mecánica lagrangiana y buscábamos curvas que minimizaban la acción. Además, son importantes las cantidades conservadas por la evolución del sistema, así como la preservación de estructuras geométricas, por ejemplo, la forma simpléctica. Todo esto, por supuesto, entre muchas otras cosas. Hablemos ahora de algunos aspectos más específicos. En primer lugar, de la teoría de reducción. Es posible que esta sea la más conocida de las técnicas que estudia la mecánica geométrica. Esencialmente, la teoría de la reducción estudia la posibilidad de reducir un problema de interés usando la simetría del mismo. Por concretar, pensemos, por ejemplo, en un sistema dinámico de interés en un cierto espacio P, del que queremos conocer sus soluciones o curvas integrales gamma. Si el sistema dinámico proviene de la física o de un problema geométrico, es muy posible que se describa en términos de una cierta estructura geométrica omega. Esta omega puede ser, por ejemplo, una estructura simpléctica o de Poisson. También es posible que el problema presente algún tipo de simetría que se manifiesta en algún tipo de invariancia de esta estructura por algún grupo de transformaciones, típicamente un grupo de Lie. La reducción permite entonces definir un sistema dinámico reducido en un espacio M que es también de naturaleza geométrica y que es más sencillo de resolver. Las curvas integrales gamma tilde de este sistema reducido permiten reconstruir las soluciones del sistema original. Este sistema reducido es en principio más sencillo de resolver que el original porque la dimensión del espacio M es menor que la de P. Un ejemplo que mucha gente conoce son las ecuaciones de Euler para un sólido rígido libre. En muchos cursos de física general o mecánica, uno deduce las conocidas como ecuaciones de Euler para un sólido rígido en ausencia de fuerzas, que podemos ver acá, que describen la evolución de la velocidad angular omega, que es el vector que vemos representado con la flecha. Estas ecuaciones pueden obtenerse de manera muy elegante empleando la teoría de la reducción. De hecho, la orientación del sólido en el espacio viene dada por el grupo de Lie SO3 de las rotaciones en el espacio. Es decir, que el espacio de configuraciones es SO3. Y la manera adecuada de interpretar las ecuaciones anteriores es precisamente en el álgebra de Lie de dicho grupo. De hecho, gran parte del éxito de la mecánica geométrica se debe a que la teoría de la reducción ha permitido entender mejor y generalizar ecuaciones de gran interés de la física. Acá vemos cómo evoluciona en el tiempo el vector de velocidad angular omega. La evolución en el grupo de Lie, es decir, la evolución de la orientación del sólido, se calcula integrando adecuadamente dicha velocidad angular. Ahora hablemos de una nueva línea de investigación que emprendió Viviana Díaz en colaboración con la doctora Zuccalli y el doctor Salomone
de la Universidad Nacional de La Plata. Como ya mencionamos, en el enfoque lagrangiano de la mecánica, la trayectoria de un sistema se obtiene minimizando la integral en el tiempo de la función lagrangiana, condición que da origen a las ecuaciones de Euler-Lagrange. Esta nueva línea a la que nos referimos ahora sigue un enfoque diferente de la mecánica lagrangiana que ha surgido con el auge y el poder del análisis de datos y las redes neuronales. Un enfoque que no necesita del conocimiento de la física del problema particular para estimar las trayectorias del sistema. Este enfoque predice las trayectorias del sistema a partir de una función lagrangiana asociada a él, pero aprendida por una red neuronal directamente de los datos de posición y velocidad observados del sistema, utilizando como función de costo del aprendizaje automático las ecuaciones de Euler-Lagrange que rigen la física del sistema mecánico. Las redes neuronales son básicamente funciones de aproximación universales, y el objetivo al resolver un sistema mecánico es saber cuál será la posición y velocidad futura del sistema. De esta manera podemos aprender la dinámica del sistema mecánico, estimando la posición y velocidad futura del sistema usando redes neuronales, es decir, podemos predecir la evolución futura del sistema a partir de los datos de su pasado. Análogamente, mediante una red neuronal, puede aprenderse una función hamiltoniana, que es la energía total del sistema, a partir de los datos observados de posición y momento en el caso de un sistema hamiltoniano, donde las ecuaciones de movimiento están dadas por las ecuaciones de Hamilton. Así observamos el estado del sistema en el tiempo, la posición y velocidad, por ejemplo, para redes lagrangianas, alimentamos la red neuronal con esos datos, predecimos el lagrangiano, tomamos su gradiente y obtenemos la aceleración del sistema. De esta manera, explícitamente codificamos la simetría temporal o la conservación de la energía del sistema dentro de la red neuronal, lo que implica una considerable mejora en la predicción respecto al caso de una red que prediga directamente la aceleración a partir de la posición y velocidad. En este contexto se estudia cómo pueden abordarse sistemas con restricciones mecánicas, simetrías, controles, etc., para diseñar modelos eficientes que puedan aprender a partir de la observación de sistemas mecánicos, ya sea para la física intuitiva o para tareas de planificación y control. Otro tema en el que trabajamos es el de los sistemas discretos y la integración geométrica. Al intentar resolver las ecuaciones de movimiento de un sistema, la mayoría de las veces debemos recurrir a algún método numérico. Una línea de investigación del grupo es desarrollar nuevos métodos que tengan en cuenta la geometría del problema. Estos métodos reciben el nombre genérico de integradores geométricos. Un integrador geométrico es un método que preserva las estructuras geométricas que la evolución del sistema continuo preserve, o por lo menos algunas de ellas. Estas estructuras pueden ser, por ejemplo, una forma simpléctica o la aplicación momento en presencia de simetrías. Una de las ideas más útiles para obtener este tipo de integradores es discretizar no las ecuaciones diferenciales, sino el principio variacional que las originó. Hay terreno para investigar, por ejemplo, en integradores para sistemas con simetrías, problemas de control, teorías de campo y sistemas nonónimos. En estos últimos, la velocidad no es libre, sino que tiene restricciones. Por ejemplo, esta es una simulación que hicimos hace un tiempo, estudiando una esfera que rueda sobre una plataforma giratoria. La velocidad de la plataforma y la de la esfera están relacionadas entre sí. Esta esfera no tiene una densidad homogénea y el punto de contacto traza la trayectoria que estamos viendo ahora. Este otro video es la simulación de un trompo que hicimos con un integrador basado en aproximaciones de la función generatriz del sistema, que es una solución de las ecuaciones de Hamilton-Jacobi, que son ciertas ecuaciones en derivadas parciales en el contexto de variedades de Poisson. Otro tema en el que trabaja el grupo es teoría de campos. La teoría de campos clásica es una manera de representar cantidades que dependen de la posición y el tiempo en el cual ocurren.
Ejemplos paradigmáticos de este tipo de teorías son, por ejemplo, en primer lugar, el electromagnetismo, desarrollado entre otros por Faraday y Maxwell para unificar la representación de los fenómenos eléctricos y magnéticos. El campo electromagnético es una sección del fibrado de conexiones de un fibrado principal con fibra U1 sobre el espacio-tiempo. La naturaleza de este fibrado principal dependerá del tipo de fenómeno que se quiera representar. Por ejemplo, cambiando las ecuaciones de Maxwell de manera de permitir la existencia de monopolos magnéticos, existe una solución a las ecuaciones modificadas, que son secciones de un fibrado principal no trivial con fibra U1 sobre R3 menos el 0. Otro ejemplo son las teorías de calibre. Son la base de nuestra descripción última de las fuerzas que gobiernan la dinámica de las partículas subatómicas. Por el uso de teorías de calibre en la descripción de la fuerza electrodébil, Glashow, Salam y Weinberg recibieron el Premio Nobel de Física en 1974. Pensadas como una generalización del electromagnetismo, el ingrediente central de esta teoría de campo es un fibrado principal. El grupo de estructura de este fibrado principal subyacente representa la así llamada simetría de calibre de la teoría física en cuestión. Por esta simetría, las secciones de este fibrado no tienen significado físico directo. En cambio, los campos de interacción de las diversas fuerzas de la naturaleza se representan como una sección del fibrado de conexiones asociado a un fibrado principal sobre el espacio-tiempo. Más aún, los campos de materia, o sea, los campos que representan a la materia interactuando entre sí mediante estas fuerzas, son en esta descripción secciones de fibrados asociados a dicho fibrado principal. Otro ejemplo corresponde a la gravitación. Dependiendo del tipo de gravitación que se esté describiendo, existen dos tipos de fibrados usados en la descripción de este tipo de fenómenos. En el caso de la gravitación métrica, los campos son secciones del fibrado de métricas sobre el espacio-tiempo. Y para gravitación con bases, los campos son secciones del fibrado de bases sobre el espacio-tiempo, más una sección del fibrado de conexiones asociado a dicho fibrado principal. Ahora bien, la descripción geométrica de la dinámica de una teoría de campos clásica se realiza utilizando ecuaciones diferenciales en derivadas parciales que surjan de algún objeto geométrico. Para la formulación lagrangiana, las ecuaciones que gobiernan la dinámica, en este caso, se obtienen como las ecuaciones de Euler-Lagrange de un problema variacional sobre secciones holónomas de un fibrado de jets. El principal dato geométrico es la densidad lagrangiana, que es esta aplicación L entre fibrados, y las ecuaciones que gobiernan a los campos son las que describen a las secciones extremales de dicho problema variacional. En el caso de la formulación multisimpléctica, como es usual en la descripción hamiltoniana, la cantidad de grados de libertad se duplica. Los campos aquí son secciones del fibrado de formas 2 verticales sobre E, llamado espacio de multimomentos, o sea, en esta formulación se considera como campo no solo los campos originales, sino también los momentos asociados a cada uno de ellos. La estructura geométrica básica en este contexto es una forma multisimpléctica que vive sobre el espacio de m formas 2 verticales, junto con una densidad hamiltoniana. La forma multisimpléctica es canónica, esto es una estructura geométrica que viene junto con el espacio de multimomentos. Las ecuaciones de movimiento están representadas geométricamente por una colección de formas asociadas a estas estructuras. Para finalizar, les propongo que nos pregunten lo que deseen por el foro y les responderemos con mucho gusto. Hasta luego.